Tenemos una palabra de oración antes. Señor, gracias por este día. Gracias por esta plataforma que persevera, que persiste, que busca, que intenciona en llegar a ese avivamiento que tanto anhelamos. Señor, comienza en lo más profundo de nuestro corazón a mover los hilos internos de nuestra vida para que podamos comenzar a sentir, a vibrar ya las ondas de ese avivamiento que está cercano. Seguiremos, perseveraremos, insistiremos, golpearemos hasta que esto ocurra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú desates sobre Costa Rica un mover tan grande, tan impactante como nunca antes ha habido. A ti te pedimos, Padre, porque eres el que mueve el cielo y la tierra, el que atas y desatas en el cielo y en la tierra. Abre nuestros corazones a ese deseo intenso de que hay algo más, de que necesitamos algo más, de que pedimos porque es necesario ese algo más para llevar tu palabra hasta lo último, hasta que tú vengas. Gracias, Padre, por este día. Bendice esta palabra. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de esta historia que voy a contar hoy, que está dentro de sus apuntes, esta historia de Oseas, es una ilustración del amor de Dios para su pueblo. Creo que esto es más vigente que nunca, más vigente que nunca. El libro de Oseas es un libro de género literario profético. Oseas presenta a Dios como el esposo y a Israel la presenta como la esposa. Y si hay una palabra clave en este libro, es la palabra fornicación o adulterio. El énfasis, como dije, está en ese inagotable amor de Dios por el pueblo, aunque también él señala que debe castigarlo por esa infidelidad. Yo creo que cuando hablamos de adulterio, es el tipo de escándalos de los programas de hoy en día, ¿no? Uno mira un periódico y va a encontrar en la sección de revistas que hay escándalos, los que más se mencionan son los escándalos de adulterio o de infidelidad. Todas las novelas, absolutamente todas las novelas, tienen como centro, como corazón, el mensaje es el adulterio y la infidelidad. Todas las novelas. Por eso cuando uno lee el libro de Oseas, es como si estuviera leyendo una novela, porque ahí hay una historia de amor quebrada por un adulterio. Hay un poco de bronca, palabras que parece que son agresivas, pero también hay una búsqueda de una reconciliación. Pero para poder ir rápido en el tema, hoy quiero mostrarles un video que sintetiza de alguna manera la historia de Oseas y su mujer Gomer. Voy a mostrarles un video donde se sintetiza el libro de Oseas de manera muy práctica. Vi este video, me interesó y dije, voy a compartirlo con los hermanos para que
vean de un solo pantallazo todo el libro, que en realidad todo el libro es un solo tema. Todo el libro es un solo tema. Pero veámoslo para mejor. Veamos un poquito. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien.
Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo, Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo, y eso es lo que exploran estos dos capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego, Él dice que es movido por su misericordia y compasión y que Él perdonará al hijo que ama. Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios, pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día Él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. Ok, un resumen rápido, ¿sí? Del libro de Oseas, que es un solo tema, ¿no? Aunque la historia del capítulo 1 y el capítulo 2 habla acerca de esta historia de amor quebrada, todo el libro es un solo paquete, por así decirlo, ¿no? Y todo el libro está hablando del adulterio, que es el tema de la idolatría de Israel yéndose detrás de los ídolos y dejando el pacto que había hecho con Dios.
El tema de la infidelidad de la esposa adúltera de Oseas, yo creo que podría devastar a cualquier esposo, pero en el caso de Oseas, el dolor, ese dolor privado se agravó y fue mucho más gravoso, dado que la esposa de Osea hizo una humillación pública porque era una prostituta y todo el mundo lo sabía. Esto ilustra que esta historia de amor entre Oseas y Gomer termina mal, como muchas historias de amor. El relato de esta historia es apasionante, leerlo, ¿no? Hay que leerlo como una historia, digamos, donde nosotros nos tenemos que ver reflejados, porque ¿cómo hacemos para regresar al amante de nuestras almas? ¿Cómo hacemos para regresar al Señor después de haber adulterado, después de haber descuidado a Dios, ¿no? Los tres primeros capítulos del libro de Oseas es un relato fantástico donde describe la vida familiar, especialmente el adulterio de su esposa, la infidelidad, esto ejemplifica obviamente la infidelidad de Israel, eh, y, y esto todo ocurre, esta historia se ocurre digamos, ejemplificando lo que estaba pasando con Israel en el norte. Hay que recordar que, como decía el recuento recién que hice en este pequeño video, esto ocurre más de 200 años después de la división del reino del sur y del norte. Esta historia hace referencia al reino del norte, a Israel, ¿no? Antes de la conquista por el imperio asirio, que en el 722 vino el rey de Asiria y finalmente llevó cautivo al reino del norte, a las 10 tribus y media que allí estaban. Así que esta es la historia. El tema de Oseas es el amor leal de Dios. Aquí está el gran tema, ¿no? Es el amor leal de Dios por su pueblo de pacto a Israel, a pesar de, ¿no? Oseas fue instruido, como leemos en el libro, fue instruido por Dios a casarse con una mujer y a experimentar con ella una vida doméstica. Esta historia es una dramatización del pecado y de la infidelidad de Israel para con Dios. Y dice el versículo 2 del capítulo 1, verso 2 y verso 3, y verso 2 solamente, expresa claramente cuál es el tema de todo el libro. Dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ello hijos de prostitución. ¿Por qué? Y aquí viene el tema, este es el tema central del capítulo 1, 2, 3 y del resto de los capítulos del libro, donde se desmenuza toda la historia. Dice, ¿por qué? Porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Este es el gran tema, este es el gran tema del día. Y yo creo que ustedes conocen el libro de Oseas, donde le dice, ve, cásate con una prostituta, ten hijos, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como una prostituta. Oseas obedece, se casa con Gomer, ¿sí? Ella queda embarazada y tiene un hijo. Tiene un hijo, primero tiene un varón al que le va a poner Jezreel. Esto es, esta historia de Jezreel es porque había tanta corrupción en el reino del norte que Dios dice, bueno, hasta aquí llegaron, voy a acabar con esta generación, voy a acabar con esta generación de corruptos aquí en Israel. Dios realmente está, ¿cómo diríamos? Está desilusionado de esa falta de lealtad que tenía Israel con el Dios del pacto. Estamos hablando de la falta de fidelidad que tenía Israel con el Dios del pacto. Y hago esto, diferencia a esto, porque es el reino del norte. En este caso no tiene nada que ver el reino del sur, que es Judá. Aunque se lo menciona, en alguna parte se menciona, no está tratando Dios con Judá, sino que está tratando con Israel,
con Israel en el reino del norte. Entonces va a tener 3 hijos, voy a ir rápido con esto, ¿no? El primero le va a poner Jezreel, dice, porque dentro de poco haré que la casa de real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Esto es la masacre que había entre reyes que duraban, había reyes que duraban una semana, reyes que duraban una semana. Era increíble la corrupción que había en el Reino del Norte con el tema de los reyes, ¿no? Porque se mataban entre ellos, eso es increíble, pero la forma en que vivían ellos, ¿no? La forma en que ellos vivían, eh, habían pasado muchos reyes, pero cada uno vivía en, digamos, las dinastías duraban poco. Por ejemplo, Jeroboam II le dio, uno de los peores reyes fue este, le dio el trono a su hijo Zacarías. Zacarías fue asesinado, ¿no? Termina la dinastía de Jehú ahí, que es la que se menciona aquí, ¿no? La dinastía de Jeroboam, que era el momento de mayor corrupción moral. Aunque había cierta prosperidad, había mucha corrupción moral. Un poco lo que está sucediendo hoy, ¿no? Hay un énfasis en el crecimiento, en la prosperidad, pero hay mucho vacío interior, mucho vacío interior. La dinastía siguiente, que fue la dinastía de Salum, Salum duró solamente un mes, ¿sí? Un mes y lo asesinaron. Eso es de esto es lo que está hablando cuando dice, dentro de poco haré que la casa real de Jehú, la generación, la dinastía se acabe. Un mes y fue asesinado. Luego de eso hubo otra dinastía, Manaén, que le cedió, pero él fue derrocado por un golpe de Estado. Y luego fue Peca, pero también fue asesinado. Y Oseas, que el último de los reyes que muere en el exilio. Ahora, cuando Oseas comenzó su ministerio, en esta época, de la época de Jeroboam II, eran tiempo políticamente exitoso para Jeroboam y económicamente próspero. Pero había un problema, el pueblo no buscaba al Señor de la manera que debía buscarlo. Y aquí me detengo un poco, solo para hacer un paralelismo en este punto, ¿no? Para hacer una comparación. Creo que estamos viviendo también una época similar y la historia no cambia porque el hombre no cambia. La historia no cambia. Ahí en el resumen dice, esta familia parece que no cambia nunca. Y aparentemente es un poco así, ¿no? Porque estamos viviendo una época de tranquilidad, no estamos en medio de una guerra, como por ejemplo lo están allí en Rusia con Ucrania. Eh, América Latina ha vivido épocas muy buenas, ¿no? Donde épocas políticamente buenas para algunos países, económicamente buenos para algunos países, y también podríamos decir económicamente bueno para la iglesia, ¿sí? Para la gente que cree en el Señor. Pero hay un tema, el pueblo no busca al Señor de la manera que debía buscarlo. No estamos atentos, no estamos realmente buscando. Uno mira, por ejemplo, y voy a adentrarme un poco al contexto de la iglesia. Uno mira a la gente en la iglesia y la gente está como diríamos dispersa, está como dispersa. No están interesados realmente en buscar en profundidad, en conocerle a Él. Conocen acerca de Él, pero no le conocen a Él. Y tampoco es como que hay mucho interés en buscarlo a Él, porque basta con conocerlo, basta con hablar de Él, basta con cantar de Él. Y recuerdo una canción que decía, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente, es necesario otra cosa. Y de eso es lo que habla este tema, donde el pueblo no busca al Señor de la manera que debieran buscarlo. ¿Por qué? Bueno, en el caso de esta historia de Gomer con Oseas, que es una ilustración, la semilla de la idolatría, el fracaso espiritual y la corrupción moral que se sembró en los días del rey Jeroboam, produjo una cosecha trágica en los años posteriores, que finalmente, unos años después, todo Israel desaparece como nación
para siempre. Desapareció como nación para siempre. O sea, el reino del norte nunca más se volvió a instalar, nunca más, ¿no? Nunca más. Ahora, el mandato de Oseas de tomar a una mujer y crear una familia, ¿no? Ve y tómate una mujer fornicaria. No sabemos a ciencia cierta, no sabemos realmente si ella ya era una mujer fornicaria o era una mujer que se transformó dentro del matrimonio, en una mujer que estaba adulterando, pero la imagen, ya sea lo que sea, la imagen está mostrando la relación que tenemos, que tiene Dios con el pueblo. Y si uno mira a Israel, Dios saca a Israel, Dios crea una nación, ¿sí? De una nación de una persona impía, y luego lo va a transformar y tiene con esa nación un idilio, ¿sí? Un idilio, y luego esa nación es llevada a Egipto, y luego Dios la rescata. No, esa es la historia de la humanidad, la historia de la humanidad. Luego, la historia de Jesús con nosotros. La historia de Jesús con nosotros es, nosotros estábamos apartados, estamos lejos, estamos en el paganismo, vivíamos haciendo lo nuestro, y finalmente Jesús nos muere, se entrega por nosotros, nos salva, nos trae a la redención, nos justifica, nos ama, nos cuida, hace una familia con nosotros, la iglesia, ¿no? Hace una familia con nosotros, pero finalmente es como que se va enfriando la cosa, ¿no? Se va enfriando lentamente, se enfría, se enfría, se enfría, se enfría, y uno ve el reflejo de esto que estoy diciendo en la iglesia, personas que por ahí no están realmente interesadas. Uno va y ve a la gente con los brazos cruzados en la iglesia así, mientras se canta, mientras se adora, ¿no? O cierran los ojos y están ahí, pero están con los ojos cerrados casi como simulando, ¿no? Casi como simulando, pero no están metidos. Y yo creo que a veces Dios preferiría que seamos sinceros con Él, porque Dios siempre trabaja en esto, ¿no? Dios hubiese preferido que le diéramos una palabra y le dijéramos, Señor, realmente estoy frío, realmente no siento nada, pero Dios está dolido porque Él envió a su Hijo, nos mostró su amor, eh, puso a su Hijo en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, y de repente ver que nos vamos apartando lentamente, y a medida que se acerca la venida del Señor, la iglesia es como que está más fría, más apática, más leja de Dios, y se torna entonces la historia de Oseas, se torna en una historia que es nuestra historia, ¿no? Es nuestra historia. Es una ilustración de nuestra historia, donde Jehová es el Señor, el marido, el esposo, y hay una atracción apasionada, ¿no? Pero también hay una atracción de la iglesia por los ídolos, por la lujuria, en busca de un fornicario, de un adúltero, y este pueblo era infiel, era infiel. Es una ilustración de cómo se siente Dios cuando nosotros no estamos siendo correctos con Dios. Cuando ponemos cualquier cosa delante del Señor, le duele al Señor, le duele la infidelidad, porque Él es víctima del adulterio en el matrimonio que tenemos con el Señor. Y digo esto, tenemos, porque realmente vemos hoy la falta de compromiso. Déjeme decirle, voy a ser muy crudo, ¿no? En esta parte, voy a ser muy crudo. Y perdón por ahí si hablo un poco de más, hágamelo saber, ¿no? Muy crudo. Pero a veces tenemos un compromiso que cumplir, compromisos, ¿no? De plataforma, por ejemplo, y no lo cumplimos, no lo cumplimos. Entonces estamos
lentamente. ¿Por qué? Porque surge algo más. Ese surge algo más es como surgió allí un amante para Gomer. Y Dios se enoja y le hace tener una familia donde hay 3 hijos. El primero es Jezreel, que habla de que va a acabar con esa dinastía, de esa generación corrupta e inmoral. Y luego le hace tener 2 hijos más. Gomer tiene 2 hijos más. Y dice, tiene una niña, y ahí le va a poner indigna de compasión. Dios está enojado. Dios está súper enojado. Dice, y luego va a tener un hijo más y le va a decir, ponle pueblo ajeno. Ustedes no son mi pueblo. Dice, vos no sos mi esposa. Mi esposa no es digna de compasión porque se ha ido tras otros. Se ha ido tras otros, ¿no? Y a ordenarle, yo creo que cuando Dios ordena esto a Oseas, está sintiendo la indignación, el dolor, para que sepamos un poquito lo que es el dolor de Dios, ¿no? El dolor del Señor cuando estamos siendo infieles con Él. Yo creo que un rato podemos sentir cómo se siente Dios cuando hay una persona infiel, cómo se siente Dios cuando hay infidelidad. Yo no sé cómo fue la historia de Gomer exactamente, porque es un poco por arriba como cuenta la historia, pero quizás fue un sentido de descuido, fue descuidando, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos vamos descuidando lentamente, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. Hemos oído en esta plataforma muchísimos testimonios, ¿no? Han contado muchos testimonios de gente que simplemente dejó de orar. Estoy hablando de ministros, ¿eh? Ministros que han dejado de orar, que han descuidado su vida espiritual. Sí, que están corriendo de aquí para allá, que no tienen horario, que uno los llama y no los encuentra nunca, siempre están ocupados, pero ocupados en las cosas de la vida, no ocupados en las cosas del Señor. Es decir, hay un descuido. ¿Qué fue lo que pasó con Gomer? Lo de Gomer pienso que fue un descuido, quizás fue por un sentido de necesidad. Digo, tengo necesidad de, bueno, en una época tan difícil, tengo que trabajar, hay pastores que trabajan, como quien le habla, yo trabajo, ¿no? Un sentido de necesidad, sí, bueno, el trabajo me consume el tiempo, y a veces tenemos, tristemente tenemos y compartimos razones inexcusables para nuestra idolatría, entre comillas, cuando preferimos otra cosa en lugar del Señor. Cuando preferimos otra cosa en lugar del Señor. Y algunos piensan que esto no pudo haber sucedido, ¿no? Bueno, esta es una historia de la gente, de los teólogos que comentan, no puede ser que Dios le diga al profeta que se case con una prostituta, pero déjeme decirle que si la historia de Osea no puede ser real, debido a que Dios le pida al profeta que se case con una mujer que le iba a ser infiel y que posteriormente le fue infiel, entonces la historia de la salvación tampoco es real, porque es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros hemos sido infieles, la Biblia lo declara enfáticamente en muchas partes, ¿no? Hemos sido infieles con el Señor, ¿no? Pero a pesar de ello, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿no? Y cuando nosotros volvemos a apartarnos, una vez que Él muere, Él nos rescata y nos apartamos, es como que Dios no quiere tener más misericordia. Dice, no quiero tener más misericordia. Habla de un esposo despechado, un esposo que está desafortunadamente dolido y con ganas de castigar. Dice, yo no quiero, no voy a tener misericordia de este pueblo. Y a veces imagino al Señor pensando, no voy a tener misericordia con este hombre, con esta mujer. Pero en el fondo del corazón de Dios, la esencia de Dios es que Dios es pura misericordia. Y aunque Él quisiera echar toda su ira sobre nosotros a causa de nuestra infidelidad, porque Él ve la infidelidad, ¿no? Y
y lo quiere demostrar, porque lo quiere demostrar cuando le dice, ve y cásate con esa mujer que va a ser infiel contigo, va a ser infiel contigo, ¿no? Y vas a concebir hijos, y esos hijos van a ser hijos de la prostitución. Cásate con ella, ¿no? Y uno dice, wow, Señor, está hablando de mí, está hablando en persona. Yo no quiero tanto meterme en el libro, en el interior del libro, pero esta historia representa la ruptura, básicamente representa la ruptura de un matrimonio. Y tendríamos que preguntarnos en este día, preguntarnos seriamente, ¿no? Preguntarnos seriamente, sí, Señor, ¿cómo es que un pueblo que debiera ser santo, porque su Dios es santo, ¿no? Si uno mira los textos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse, y cuando te levantes. Esto dice Deuteronomio 6, 4 al 7. Y cuando uno lee esto, dice, Señor, esto es lo que Dios está esperando, que nosotros amemos a Dios con el alma, con el corazón, con la fuerza, que tengamos amor por nuestro esposo y que le hablemos a nuestros hijos, que nuestros hijos no se aparten. Y dice más adelante, ahí mismo en Deuteronomio, cuídate de no olvidarte, es decir, no te descuides, no te descuides. ¿Qué pasó con este matrimonio? Hubo un descuido, en algún momento hubo un descuido. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, tú ya estabas afuera, yo te rescaté y ahora me estás siendo infiel. Tú estabas en el mundo, tú vivías allí con el alcohol o venías de una familia disociada, una familia que estaba disuelta, venías de estar en la calle, venías de estar en el paganismo y yo te saqué de esa casa de servidumbre y yo quiero que solo me temas a mí, me tengas a mí, me seas fiel a mí, me sirvas a mí y que jures solamente por mí y que no andes detrás de otros dioses ajenos. Pero eso es exactamente lo que pasa. Entonces el furor de Dios, la ira de Dios se inflama, que tiene ganas de destruir todo. Si usted recuerda, esto no es la primera vez que se nos dice en la Biblia, que el rompimiento del corazón, cuando le rompemos el corazón de Dios, Dios reacciona. Piense, le estoy rompiendo el corazón a Dios con mi activismo, le estoy rompiendo el corazón a Dios con mi cantidad de cosas que hago. Son cosas del ministerio, decimos, ¿no? Pero no paramos nunca. Y Dios dice, quiero que te dediques a mí, que me des más tiempo, que me des tiempo de calidad, no cantidad, tiempo de calidad. Porque decimos, Señor, mira la cantidad de cosas que hago para vos. Mira la cantidad de cosas que hago para vos, Señor. Y algunos dirán, Señor, yo hago esto y aquello, ando liberando endemoniados, sanando enfermos. Y la Biblia dice, algún día ustedes se van a parar, algunos se van a parar delante de mí. Cuando tengamos que rendir cuenta, se van a parar y me dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, hicimos campaña, en tu nombre llenamos estadios. Y Dios le decía, apártese de mí, yo no los conozco. Esta es la historia que se repite una y otra vez en la Biblia. Y la historia de Oseas con Gomer es la historia repetida en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de un pueblo apartándose. Habla de, no de un pueblo, habla de personas. En este caso específico es Gomer, representada una mujer que representa a una parte de la nación de, Israel, de Dios, que es el pueblo de Israel, el reino del norte, ¿no? Ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con el Señor y abajo estaban haciendo el becerro de oro, ahí apartándose, ahí nomás, Yo los había rescatado de 430 años de esclavitud
y los trajo de manera milagrosa, se abrió el mar, pasaron, ellos por seco, dice la palabra, y los carros de Faraón cayeron bajo las aguas, y se acabó el peligro de Faraón, y ahora estaban del otro lado, estaban ahí, Dios estaba a punto de entregar la ley, las tablas, y mientras todo esto ocurría, todo fabuloso, hermoso, abajo estaban haciendo un becerro. Ya estaban apartándose. Es decir, ¿cómo no se va a enojar el Señor? ¿Cómo no va a enojarse Dios? Entonces Dios le dice a Moisés, voy a acabar con este pueblo de una vez y voy a hacer un pueblo nuevo. Voy a acabar con este pueblo y voy a hacer un pueblo nuevo. ¿Cómo un pueblo puede caer en la infidelidad espiritual? Infidelidad espiritual es no darle el tiempo al Señor que Él merece. Y a veces esto ocurre de manera progresiva, que fue lo que pasó con Oseas y Gomer, ¿no? De manera progresiva. Y otra vez Dios tiene que salir a rescatarnos. Pero uno dice, ¿será que esto ocurre de un momento a otro? Bueno, yo siempre digo que cuando hablamos acerca con los matrimonios, acerca o charlas matrimoniales, uno dice, el adulterio no es que yo iba por la calle, uy, tropecé y caí. No, no, el adulterio no es así. El adulterio es premeditado, intencionado, calculado, pensado, ¿no? Es decir, está bien, bien, bien tramado el asunto. No ocurre de un momento a otro el adulterio. No ocurre de un momento a otro nuestra infidelidad espiritual con el Señor, sino que justificamos nuestro hacer con nuestro ser, algo que se ha hablado mucho aquí. Justificamos nuestro hacer, es que no tengo tiempo, tengo que ir para allá, tengo que estar corriendo, tengo que hacer esto. Y el deslizamiento comienza como cuando uno está en un cerro bien empinado y uno arroja una piedra y esa piedra arrastra otra piedra y se puede producir una luz cuesta abajo. Una piedra cayendo arrastra a otra, le pega a otra y esas dos arrastran, pegan a otras y van cayendo. Y a veces somos un poco, voy a ponerme a mí aquí, ¿no? Soy un poco negligente en hacer las cosas que el Señor me manda, que es dedicarme tiempo a mí, dedicarme tiempo a mí. Y vamos poco a poco dejando, si no le dedicamos tiempo poco a poco, vamos minando nuestra vida, ¿no? Que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel Dios le había dicho, expulsen a todo el territorio, sobre todo el reino del norte, pero poco a poco los cananeos fueron trayendo sus ídolos y fueron mezclándose y adoraron a Baal, a Moloch, ¿no? Y a otros dioses, pero ellos también adoraban a Dios, o sea, iban a adorar al Señor, también adoraban al Señor, pero pronto, lentamente comenzaron a incluir a otros dioses. Y decía, bueno, también tenemos, así que Dios era un Dios más, y Dios estaba celoso. Hasta que llegaba un momento en que ya Dios ya no era importante, era más importante los ídolos. Los cananeos iban como termitas calando los fundamentos que Dios había hecho. A estos hombres se los arrastró lentamente, ¿no? Lentamente se los fue arrastrando y se fueron arrastrando como cuando una mujer seduce, ¿no? O cuando un hombre también seduce a una mujer. Lentamente a la adoración, pero a la idolatría. Cuando Dios demandaba que el pueblo viviera vida santa y no se mezclara con aquellos que corrompían la tierra, pero todos ellos veían a las hermosas mujeres cananeas, sobre todo los varones, y comenzaban a casarse con las mujeres cananeas y a tener hijos, y pronto esas mujeres inducían, ¿no? Que fue lo que le pasó a Salomón, inducían a los hombres a sus ídolos, y de repente el pueblo estaba en el paganismo, en la idolatría. Y Dios dice, no puede ser. Yo lo rescaté, yo lo saqué del hoyo, del pozo, lo saqué del lodo cenagoso,
los amé, los cuidé, formé con ellos una familia, tuve hijos con ella, pero finalmente ella se va. Y el corazón de Dios queda roto. Destrozamos el corazón del Señor. Destrozamos. Y Dios quiere independizarse. Y Dios dice, voy a terminar con esto, voy a terminar. A veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. A veces nos olvidamos de dónde nos sacó y por qué nos puso en el ministerio. Y pensamos que el ministerio y que necesitamos ser vistos y que tienen que vernos, entonces hay que hacer cosas para que nos vean. Pero ¿dónde estaríamos si no hubiésemos tenido al Señor? ¿Cómo estaríamos viviendo? Tenemos que pensar, Señor, ayúdame a volver al primer amor. Ayúdame a volver al primer amor. Ayúdame, Señor, a no perder mi relación profunda con Dios. Dios está esperando eso. Dios está esperando. Cuando uno lee la última parte del capítulo 1, y dice, con todo, a pesar de la infidelidad, Dios llora, se seca las lágrimas y ahora vuelve otra vez a la carga con su compasión. Se le ordena a Osea, ve y tráela de vuelta. Cómprala. Es lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Nos compró con su sangre. Con todos los israelitas serán, esto dice, esto es el futuro. Dios está visualizando lo que va a suceder ahora. Serán tan numerosos como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijo de Dios viviente. Qué bárbaro. Qué hermoso que es la historia del Señor. Es una historia de amor. Yo creo que había que leer todo el libro de Osea una y otra vez, hasta que finalmente nos encontremos nosotros en el lugar que nos corresponde, siendo rescatados por el Señor, después de haberle sido desleal y después de haberle sido infiel. Que el Señor nos ayude a poder mirar dónde estamos hoy, qué tanto estamos viviendo para el Señor. Porque podemos estar tiempo haciendo cosas, como dije, pero Dios no quiere que hagamos. Dios quiere que le busquemos, que nos rindamos, que oremos, que le oigamos, que podamos oír su voz, que podamos oír y hacer lo que Él nos pide. Y de esa manera, cuando alguien nos oiga hablar del Señor, oirán algo interesante en nuestros labios. Pero si no oímos a Dios, no hay nada para decir. Y si nos apartamos de Dios, tampoco hay nada para decir. Volvámonos en esta mañana. Digámosle, Señor, gracias por rescatarme. Gracias por rescatarme con esas monedas. Gracias por rescatarme, Señor. Aquí estoy. Perdóname por haberme ido. A veces me voy sin darme cuenta, ¿no? Me deslizo lentamente. Sigo siendo ministro, sigo siendo pastor, pero estoy yéndome lentamente detrás, no exactamente de un ídolo, sino quizás de otras cosas que me van apartando lentamente del amor y de la paz del Señor. Que el Señor nos ayude y que esta historia de Oseas con Gomer sea nuestra historia. Usted dirá, pero yo no estoy así. Revise lo más profundo. ¿Realmente tiene a Dios como su esposo? Revisen lo más profundo. ¿Realmente está haciendo lo que Él quiere que haga? Analice su corazón, revise su vida y estoy seguro que algo va a encontrar. Ríndale ese algo al Señor, abrace al Señor, dígale, tú eres mi amante, tú eres mi Dios,
Tú eres único para mí y nada en este mundo se compara al amor que tú me das. Y nada en este mundo merece el amor que yo quiero darte a ti. Oremos, Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué historia la de Gomer y Oseas, la de Oseas y Gomer. Pero ahí está la historia de Israel, la historia mía con Dios. Ayúdame, Señor, a poder comprender, no solamente explicar, porque no se trata de explicar, se trata de aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Gracias, Dios, por este día. Perdona nuestra infidelidad, mi infidelidad, porque he sido desleal contigo, Señor. Al mirar esta historia, analizo mi vida profundamente y empiezo a encontrar deslealtad, adulterio para con Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame otra vez a volver a ti. Tú enviaste, Gomer es la representación de Jesús, enviaste a Jesús a comprarme de vuelta. Y aquí estoy, Señor, volviendo a ti, hecho pedazos, destrozado, enfermo. Así volvió Gomer. Volvió a los brazos de aquel que debía estar siempre. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta historia que refleja la relación de un Dios que ama a su pueblo de una manera extraordinaria, a veces hasta incomprensible. Dios bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos, y que podamos volvernos al primer amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias por hacernos reflexionar a través de tu palabra y tu espíritu, Señor, usando a tu siervo hoy para compartirnos una palabra reflexiva. Nos hace pensar, Señor, en nosotros mismos, porque no hay otra forma de recibir esta palabra sino reflexionando hacia adentro, pensando en nosotros mismos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Oh Dios, ayúdanos, Padre, porque no estamos exentos de tanta cosa que nos rodea y podría ser que tú estés guiándonos con un trato especial en nuestras vidas y queramos nosotros ser indiferentes como si tú no estás hablando con nosotros, pero realmente estás hablándonos directamente a nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Dios. Dios, hoy queremos mirar hacia adentro, reconocer cómo tú estás tratando con nuestras vidas, para que haya limpieza, pureza de actitudes, de pecados que están escondidos, que son a veces pecados que pareciera que no son ofensivos, pero que son manchas en nuestros ágapes. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a mirar el trato tuyo con nosotros y seguirte con corazón sencillo, obediente, porque los planes tuyos de alguna manera siempre son planes de bien y no de mal. Oh Dios, arrepentimiento, búsqueda de tu presencia, humillación, Señor. Señor, dobléganos. Señor, enséñanos, queremos aprender de ti. Dobléganos, Señor, dobléganos.
Oh, bendito Espíritu, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Gracias, Padre, por estos 30 días de oración y ayuno en que hemos estado juntos clamando a ti. Y el clamor, Señor, es buscando aquello que aún tú tienes por ahí, que tú tienes preparado para tus siervos, para tu pueblo. Glorificado tu nombre. Aleluya. Mi hermano Jasper, si está ahí, yo quisiera que tome unos momentos para hablarnos de estos 30 días que hemos estado viviendo unidos en oración y ayuno. Adelante, mi hermano Jasper, si estás ahí. Bendito sea el Señor, bendiciones a todos. Qué alegría hoy 30 de junio llegar a 30 días de ayuno consecutivo. Damos gracias a Dios por los presbíteros que se matricularon, los miembros que se matricularon en esos 30 días y ya se nos hizo un hábito. Entonces el jueves 14 de julio viene nuestro ayuno de un día, 14 de julio, jueves 14. Dios rescate a los que no han vuelto a nuestra iglesia. Y pues si vamos a orar, tenemos que creer que Dios va a responder. Entonces yo como usted, pero como yo no soy usted, yo el domingo 17 de julio armaría algo para creerle a Dios que van a regresar. Si creemos en la oración. Tenemos 2 domingos todavía para mover la iglesia, que la gente traigan gente que ellos saben que no han vuelto. Se pone no sé a dónde, en el altar, en una caja, en la cruz, y durante estos días se está orando más el ayuno de ese jueves 14, toda la iglesia orando por esos que no han regresado. Yo le aseguro que ese 17 regresarán varios si usted de verdad cree en la oración y en el ayuno. Entonces yo como usted, pero como yo no soy usted, no sé qué va a hacer usted. Y recordarles de una vez las 24 horas de oración, 28 al 29 de julio. Dios manifieste su gloria en nuestra zona. Yo creo que toda la zona quisiéramos ver la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por estos 30 días, como el pastor Rodolfo estaba orando. Gracias por cada mujer, cada hombre, cada presbítero, cada zona que se sometió, Señor, mi Dios, a esto que nuestro pastor nacional nos pidió, a la comisión que él desde el principio del año, terminando el año pasado, que quería más tiempo de ayuno. Gracias, Señor, porque estamos tratando de obedecer, Señor, a la voz de nuestra nación, a nuestro pastor Ricardo, al ejecutivo, que quieren más tiempo de oración y de ayuno en nuestra organización. Y hemos concluido hoy, Señor, se terminará 30 días, Señor. Gracias, le damos la gloria por todos los resultados, Señor. Nada es para nosotros. Toda la gloria se lo damos a usted, Señor, que es el gestor número 1 de todas estas cosas. Y todos los resultados de estos 30 días de una vez, reciba usted la gloria, porque lo único que nosotros estamos tratando es provocando que tú seas glorificado. Reprendemos todo contraataque a estas iniciativas. Gracias por esta plataforma. Gracias que usted creaste esta plataforma y has matriculado hombres y mujeres. Les ha puesto la carga que hay gente, Dios, que tienen todo el tiempo que tiene esta plataforma. Prácticamente no han fallado. Ahí están
tú le has impuesto, como dice Pablo, la carga. Y yo te doy gracias por la sensibilidad de nuestros ejecutivos en darnos e impulsarnos a estos tipos de herramientas. Señor, ahora muchos no se pueden conectar porque tienen su propio 12 horas, su propio 24 horas, su propio 7 horas. Esta plataforma se triplicó para la gloria de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El 14, ayuno nacional, 28 y 29, nuestras 24 horas acá orando y ayunando. Bendiciones. Gracias. Amén, amén. Gracias, mi hermano Jasper. Gracias y bendito sea el Señor. Bueno, estemos orando al Señor. Hay un huracán que se está formando, huracán Bonnie, y aparentemente en los primeros días de julio, según los que manejan este asunto de los huracanes, dicen que podría afectar Nicaragua y afectar Honduras, y se habla de que podría ser aún más fuerte que el huracán Juana, que afectó esas costas y países en días pasados, en años pasados. Que oremos ahora mismo que Dios se glorifique para guardar estas naciones donde está la iglesia, los pastores, el pueblo de Dios. Padre, en este momento nosotros estamos agradecidos en nuestro corazón porque tu espíritu sigue tratando y tu palabra sigue tratando nuestras vidas, y gracias porque tú nos manifiestas que eres nuestro Padre y que a nosotros como tus hijos tú nos pasas corrigiendo, enseñando, alertando cada día. Gracias. En este momento, Dios, oramos por esta situación de estos vientos que están corriendo, este huracán que se está formando, y oramos, Padre, para que en tu gracia y tu misericordia, Dios mío, este huracán no afecte estas naciones severamente, como porque ahí está tu iglesia, ahí está tu pueblo, ahí están tus siervos, y nosotros pedimos misericordia en favor de estos países hermanos y también de nuestro país, Padre. Oramos, Padre, que en tu mano poderosa tú desvíes esto hacia territorios que no afecten personas, que no afecten la población, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Y hoy, Dios de los cielos, sean bendecidos cada uno de mis hermanos, tus siervas y tus siervos, conectados en este tiempo, en esta plataforma. Sean bendecidos, guardados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Paz de Dios a sus corazones, fuerza de Dios en su espíritu, la mano de Dios tratando sus almas para que siempre estén sanadas, fortalecidos y guardados en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que todos tengamos un día maravilloso, hermanos. Dios los bendiga. Salude antes de desconectarse.